La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa que nos damos cita todos los viernes a las 8 de la noche a través de la estación Vida FM 105.3, un programa que llega gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo soy Frank Lora y estoy acompañado de nuestro queridísimo productor Jonathan Rodríguez. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche en este programa Educando en Valores. Queriendo, como siempre, saludarles, estar en sus casas, que este programa les sea de mucha bendición para todos los que nos escuchan. Así mismo es. Y de inmediato nos ponemos en las manos de nuestro Dios con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque hemos llegado al final de una semana más. Queremos también pedirte que bendigas a cada una de las personas que han entrado en contacto con nosotros en este día, en esta semana, y las que entrarán también en contacto con nosotros este fin de semana. Te damos gracias, Señor, porque nos brindas la oportunidad de ser luz en la oscuridad, de ser una fuente de alegría, de esperanza para los demás, viviendo nuestra fe, viviendo también nuestros valores. Y si en algún momento necesitamos también que otra persona nos alumbre y nos guíe, Señor, ayúdanos a conseguir esa persona que nos dé esa palmada, esa palabra oportuna. Queremos también pedirte, Señor, por aquellas personas que nos ayudan en la defensa y en el esclarecimiento de las situaciones de este mundo, como es la profesión del periodismo, como son los periodistas. Señor, mándales tu bendición, ayúdales cada día a poder ser esa luz también para la sociedad. Y a nosotros, Señor, danos tu gracia, que esta nunca nos falte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Iniciamos con las noticias. Bono escolar de $500 se pagará directo a colegios. El bono de $500 que el Ministerio de Educación dispondrá para los estudiantes que no encuentren cupos en las escuelas públicas en este año escolar 2022-2023 se realizará bajo un acuerdo tripartito entre la entidad educativa, el colegio y la familia del estudiante afectado y será un único pago. El ministro de Educación, Ángel Hernández, detalló que el pago de los $500, es decir, 26,300 pesos, serán transferidos directamente desde el MINER a los colegios privados que sean elegidos para matricular los 136,000 estudiantes que no encuentran cupos actualmente, según explicó ayer durante un encuentro con miembros de la prensa en el Salón Ercilia Pepín de la institución. Aunque el funcionario no confirmó la cantidad ni los nombres de los colegios que recibirán los alumnos,
debido a que todavía están realizando el levantamiento, indicó que el dinero será el monto a pagar por la entidad educativa por el año lectivo del estudiante. Con $500 estamos resolviendo el problema de un niño en vez de pagar unos $1,800 anual por cada uno. Los colegios están dando todo su apoyo a esa decisión. Es un compromiso social de que los niños no se queden fuera de las escuelas, expresó Hernández, sin especificar la fecha en que los estudiantes se integrarán a las aulas privadas. El INABIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, informó que los programas de alimentación escolar en sus diferentes modalidades iniciarán oficialmente el 3 de octubre, 10 días después de iniciado el año escolar en las escuelas públicas. La información suministrada a través de una nota de prensa precisa que para la fecha el Ministerio de Educación explicó que tendrá la matrícula actualizada por centro que sirve de base para ajustar las entregas cada año. El Ministerio de Educación anunció que las clases en las escuelas públicas están pautadas a iniciarse el próximo 19 de septiembre. En ese sentido, la institución indicó que ha estado impartiendo lineamientos tanto a suplidores como a autoridades educativas regionales para la correcta ejecución del programa de alimentación escolar. Hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. Queridos oyentes, el pasado jueves 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista, establecido en el año de 1958 durante el cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas. Eso se llevó a cabo en Rumania. Se estableció esta fecha en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fučík, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y también buscar la defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objetos de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello, la importancia de ser homenajeados y también nosotros reconocer el papel que tienen en la sociedad, igual también aquellos que ejercen ese periodismo católico. Y la frase de Gabriel García Márquez es la que marca la pauta para iniciar la entrevista del día de hoy. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Y está con nosotros desde México una allegada a uno de nuestros colaboradores y amigos. Gracias a Joaquín Ruiz por esta colaboración. Está con nosotros Sandra Estrada y es comunicadora con especialidad en divulgación de la ciencia más espiritualidad. Es egresada de instituciones académicas como la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, y Universidad Javeriana en la India. Hoy no vamos a hablar en hindú, no se preocupen. Su praxis en la comunicación le ha marcado un recorrido interesante desempeñándose como diseñadora de creación de contenidos sobre la fe y ciencia ligada al Dicasterio Vaticano para el desarrollo humano integral, así también como corresponsal para Signis Internacional, oradora para Virtues in Movement Global y Signis Internacional, actora de Catholic Link, de Top 5, 50 más artículos, directora de comunicaciones y diseño de contenido educativo para la Conferencia Nacional de Escuelas Católicas CNEP, entre otras grandes cualidades y responsabilidades en su haber. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por escucharnos. Sí, qué honor de verdad tenerte por aquí. Para nosotros es un gran placer. Y de inmediato te queremos preguntar, antes de darle paso a Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre un comunicador social y un periodista? Bueno, la verdad que yo creo que un comunicador social aprende a ser periodista, ¿no? O sea, creo que es la
la principal cualidad de un comunicador social. Pero es verdad que para llamarse uno como que entre nosotros, ¿no? Para llamarnos periodistas es que has puesto un poco más tu vida en la investigación de temas difíciles o sensibles para la sociedad. Y, y como que ese ha sido, yo creo, la diferencia entre nosotros, ¿no? Un comunicador social aprende a ser periodista por su carrera, las clases que toma en la licenciatura, pero es verdad que un periodista es aquel que lo practica y que ha puesto incluso su vida en riesgo para defender la verdad. Muy interesante. ¿Y cuál sería la lógica del periodismo? ¿Hacia dónde tiene que ir el periodista? Eh, Es por eso que tú señalas de la separación, que incluso hasta arriesgar su vida, tendría en algún momento que estar en esa inclusiva, en ese predicamento tal vez Sí, de ofrecer su vida por alguna noticia, por algún artículo, etcétera. sí, yo creo que el periodismo tristemente ha tenido que justo poner la vida en riesgo, ¿no? Pero pues es lo que se vive en el mundo, o sea, se viven y se ven muchas situaciones de injusticia que requieren que la verdad sea conocida, ¿no? Yo creo que ese papel del periodista en nuestro mundo es aquel que justo va anunciando la verdad. Quizá ya en temas como un poco más espirituales es aquel que nosotros llamamos el profeta, ¿no? O sea, como alguien que va anunciando la verdad, que va señalando lo que se está haciendo y en un poco el papel de denuncia. Se puede hacer un periodismo un poco más impersonal quizá, o sea, dar la verdad, ponerla en la mesa, digamos, y retirarse. Y, y realmente pues el periodista ha tenido que ponerse también en el papel de defensor o de intermediario, ¿no? Entre quizá el papel de la víctima y el victimario, pero bueno, ahí quizá ya se puede uno poner a decidir como un periodista, si solamente pone la verdad sobre la mesa o si ya abiertamente hace una denuncia, pero pues realmente termina siendo lo mismo, ¿no? Siempre decir la verdad tiene sus consecuencias en este mundo que resulta a veces tan complejo o incluso tan injusto. Sandra, a propósito que tú estás en un medio católico y ejerces el periodismo un tanto católico, ¿cómo tú ves la cierta, o sea, la libertad de expresión que tenemos los católicos frente a los medios de comunicación tradicionales, no necesariamente plataformas católicas? Y también partiendo de estas ideologías que se van levantando, como la derecha también hace un esfuerzo para quizás callar algunas voces católicos que, como tú dices, la verdad tiene su costo, ¿no? En cierto sentido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la libertad de expresión en el periodismo, especialmente en ese sentido católico? Y si nos puedes también abundar un poquito en el modo general. Claro, partiendo de tu realidad, porque cabe destacar, y no sé si lo dijimos al principio, Sandra nos acompaña desde México. Está ahora mismo, bueno, es mexicana y radica allá en México. Sandra. Gracias, Francisco. Gracias por la pregunta, que a mí me gusta mucho hablar de esto. Yo creo que algo muy lindo que he logrado entender gracias a los trabajos que he hecho, es como que he logrado entender el lado quizá más de izquierda o liberal dentro de la iglesia, como le llamamos, o más de derecha y más conservador. Sí. Y creo que eso me ha ayudado a entender ambas partes, ¿no? Creo que sí, de pronto tenemos en la iglesia como un periodismo muy amarillista, diría yo, como que de sacar noticias que escandalizan a la gente desde algo muy profundo, ¿no? Porque al final la fe es algo que te mueve muchísimo.
Entonces, creo que yo que a veces sí caemos en un periodismo que hace a la gente no solo cuestionarse pues su fe en la humanidad, sino incluso su fe en Dios o su fe en la iglesia. Eh, y creo que tenemos que ser bastante cuidadosos con para qué hacemos ese periodismo. Hacemos ese periodismo para, no sé, ¿no? Ahora que estamos de pronto viendo que se abren las cuestiones, que mucha gente está asustada, ¿no? Que se abra un cisma en la iglesia, ¿no? Sí, Que haya gente que se separe o que esté en desacuerdo con el Papa. Y yo sí realmente digo, bueno, el periodismo que estamos haciendo lo estamos haciendo para informar o para dividir, o sea, para escandalizar, para que la gente tome partidos y me parece un poco peligroso porque no sabemos desde dónde lo está escuchando la persona que está detrás de nuestro medio, ¿no? No sabemos si esa persona está informada totalmente, si tiene todos los factores para tomar una opinión, o si simplemente lo vamos a hacer escandalizarse y apanicarse, ¿no? Y creo que, bueno, el periodismo católico, siendo católico, también incluso debe seguir, pues, aportándole a la gente como un servicio, ¿no? O sea, como un servicio para que se informen, para que dialoguen, no tanto para que crezca una enemistad y surjan partidos e ideologías cada vez más, pues, extremistas, ¿no? sí. Muy buena, muy buena. Y a propósito que mencionas esto, ¿cuál crees tú? Ya más o menos lo has dicho, una especie de característica positiva dentro del periodismo católico. Y en sentido general, ¿cuál es una característica para ti de un buen periodista? Uy, para mí un buen periodista es aquel que escucha eh, a todas las historias, no todas las versiones de las historias. Creo que eso nos ayuda mucho como periodistas a hacer un buen trabajo. Y como te digo, no solo el trabajo profesional, sino también como desde este plano más espiritual, saber que tenemos como esa vocación de profetas, ¿no? De cuidar al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios me refiero pues a la humanidad entera, ¿no? Creo que sí, escuchar ambas partes de la historia, como decimos. De decir, bueno, no solo voy a escuchar el papel del que a mí me simpatiza más, sino el papel de también los que no están de acuerdo o los que han vivido desde otra perspectiva la misma realidad. Porque eso ayuda a que el periodismo no solo sea informativo, como les decía, que puede ser uno desapegarse pues un poco del tema, sino como realmente ayudar a que crezca el diálogo y que crezca una comunión entre las personas. Bueno, y en ese sentido, podemos establecer que existen diferentes tipos de periodistas, de periodismo. ¿Cuáles tú crees que en este ámbito podemos mencionar y un poco explicarle a la gente más o menos a qué se dedica ciertas especialidades que tienen los periodistas? Bueno, sí. Sí hay periodismos, yo creo que se acercan a diferentes áreas de la profesión. No sé, por ejemplo, yo estudié más un periodismo científico, que es un periodismo que se enfoca más en entender pues las teorías para explicárselas a la gente, ¿no? Hay periodismo, por ejemplo, fotográfico, que se encarga simplemente de fotografiar y a través de esas fotografías anunciar al mundo, quizá, no sé, sobre todo la gente que está en la guerra o en situaciones de violencia. Este periodismo fotográfico es bastante potente porque sin palabras podemos expresar realidades muy difíciles. Hay un periodismo también, pues sí, el periodismo de guerra, que tal cual se encarga de hacer informes y reportes de lo que sucede en situaciones donde la mayoría de la gente no puede estar por la misma dificultad. Y bueno, la verdad que son bastantes y yo creo que van creciendo más. Y
Y creo que también tiene que ver con las experiencias que se le van presentando a uno como periodista, el periodismo por el que va optando o el periodismo por el que se va desarrollando más. Sandra, de qué trata el periodismo científico? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su fortaleza? Porque la verdad, creo que es la primera vez que yo escucho a una periodista científica. Ay, bueno, la verdad que yo estudié eso porque yo soñaba con ser científica, pero la verdad que no me di cuenta que no tenía la paciencia para ser científica. Y yo creo que pues mucho de la comunicación y del periodismo tiene que ver con que nos nace como una necesidad de explicarle a la gente cosas o situaciones eh, que a nosotros mismos nos costó entender, ¿no? Nos costó trabajo entender. Entonces yo veía la ciencia como tan linda pero tan compleja que dije, bueno, me encantaría lograr un método de que la gente entienda de qué trata, de qué habla, de dónde viene todo lo que escuchamos de pronto en la radio o desde los científicos, los documentales. Entonces sí, el periodista científico llega a ser un poco un divulgador científico, ¿no? Como un intermediario entre el científico y la sociedad para informar quizá temas que a veces se quedan simplemente en los laboratorios y que podrían servirle a la sociedad, pero no se logra expresar adecuadamente, ¿no? Y creo que es un papel muy lindo, termina siendo un poco un papel de educación de la ciencia para el público en general. Y bueno, se ha usado ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Bastante. Creo que fue un tema Sí, 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 que justo definitivamente. aprendimos, ¿no? Decir, híjole, se necesita un buen periodismo científico para no escandalizar a la gente o para dar buena información o para ir dando pasos adecuados hacia el mejoramiento de la salud, ¿no? Y al final fue un poco crisis eh, en todos los sentidos, no solo en la pandemia, también en el periodismo, porque había gente que no entendía o no sabía cómo expresarlo. Entonces, bueno, incluso en situaciones así, ¿no? Sociales muy fuertes se necesita un buen periodismo y, bueno, en este caso, un periodismo científico. Sí, y tú nos podrías explicar, Sandra, cómo se elaboran las noticias, cuál es el proceso de elaboración de una noticia o de una investigación periodística. Sí, bueno, primero se va notando que pueda haber como en cierto tema o en cierta situación, que pueda haber como un poco de curiosidad de no sé, ¿no? Como que se siente el periodista o el comunicador como que va interpretando que hay cierta inconsistencia en alguna situación. Y yo creo que de ahí nos surge querer investigar o querer revisar más la información. Entonces notamos, pues sí, ciertas inconsistencias, o notamos que hay gente que tiene como una parte de la verdad y gente que tiene otra parte de la verdad. Y las noticias surgen, bueno, una noticia muy simple podría surgir de que realmente alguien estuvo en el momento del hecho y quiso informarlo. Se hace un título bastante llamativo, ¿no? Para que la gente lo lea y se hace de pronto nada más una nota, como ir dando datos sencillos de en dónde sucedió, a quién le sucedió, a qué hora le sucedió. Y se responden estas preguntas, ¿no? Como el qué, cuándo y cómo, para que la gente simplemente se entere. Y de pronto ya si uno quiere dar más información, estas noticias a veces se van como desarrollando, a veces como diríamos en el chisme, ¿no? De decir, bueno, quiero saber más. Y ahí se va desarrollando más la nota periodística para entender pues todos los factores y que quizá estas noticias estén ligadas a otras situaciones que puedan afectarnos y para que no se vuelvan a repetir, queremos dar más información. Ahorita que mencionabas lo del COVID, y no sé si fue un tema, ay Dios, de conspiración, no sé si sería algo conspirativo, si en algún momento
te tocó callar o te pidieron callar alguna noticia o un artículo? Si te ha pasado, ¿te ha tocado alguna situación en la que te querían callar? Hoy, la verdad que sí. Qué difícil. Sí. Y es que a mí me da, o sea, me causa mucha curiosidad darme cuenta que el periodismo es simplemente como o sea, incluso en mi familia, ¿no? En la familia de uno, cuando dos personas piensan diferente, creo que ahí se hace periodismo. Como que yo me recuerdo que yo le decía a una tía como, oye, ¿tú por qué estás en contra de las vacunas? Me decía su opinión. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque eh, leí tal artículo, tengo tal información, mi prima en otro país le pasó esto y tal. Y bueno, venía otra tía, no, pero yo sí estoy a favor de las vacunas porque entonces se hace como una especie de periodismo en el día a día de que cada quien presenta su información, su opinión. Y creo que esto se va como haciendo cada vez más grande y es finalmente el periodismo que tenemos, el periodismo social o el periodismo internacional, que crece un poco así, ¿no? O sea, de decir, yo tengo esta información, tengo estos temores también y yo quisiera aportar esto. Entonces creo que ahí en el periodismo uno toca callar cuando entiende o que la información todavía está en proceso, o sea que no puedes lanzar simplemente un dato como verdad y que pueda afectar las decisiones pues más vitales de la sociedad. También toca callar cuando no estás siendo justo, ¿no? O sea, cuando estás dando tu opinión y quizá a ti te hace sentido y a ti te funciona, pero sabes que a millones de personas más quizá no les va a hacer, pues sí, que no les va a hacer bien. Yo lo veo mucho con el tema, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? De los abusos sexuales, Sí, que también es sí, un tema muy sensible. Cómo estamos dando la información de las víctimas, cómo estamos dando información también de los perpetradores, digamos. Si lo estamos dando como para que crezca el odio y crezca la división en la iglesia, o incluso si estamos ocultando datos porque no queramos que quede mal algún padre o alguna parroquia. Y sí, creo que toca siempre el periodista ser como un poco neutro. O sea, no neutro a mal de ignorar la verdad, sino de entender que todos pueden tener una opinión y que todos merecen tener digamos, que todos merecen que la gente pueda estar o no de su lado, no cargarse hacia un lado nada más. Pero Sandra, ¿cuándo un periodista, con esto que estás diciendo, Sí. entonces debe autocensurarse o no existe la autocensura en el periodismo, simplemente no debería existir? Ya, claro. Sí, yo creo que uy, es un tema difícil, ¿verdad? Creo Es una que pregunta difícil, sí. sí. Digo, en mi experiencia, cuando tenemos alguna duda así entre periodistas, consultas a otros periodistas. O sea, les preguntas como, oye, ¿te parece que esto lo merece saber más gente? O sea, porque a veces por orgullo propio uno quiere sacar información o no quiere sacar información, ¿no? Como qué van a decir de mí, de mi reputación como periodista. Al final yo creo que siempre acordamos en no autocensurarnos, pero quizás sí dar mucha más información. O sea, decir, bueno, si el tema que voy a dar es muy sensible, tengo que dar mucha más información para que no quede en algo escandaloso o que simplemente moleste, digamos, a la sociedad. Y que lo revisen otros periodistas también y preguntarles a ellos, bueno, si ustedes consideran que esto tiene que salir, saldrá. Y generalmente siempre sale, ¿no? Porque a los periodistas nos gusta mucho, pues sí, la libertad de expresión. Incluso nosotros mismos nos toca, pues, no autocensurarnos. Y creo que en eso también el periodista va creciendo, en decir, la verdad tiene que salir sí o sí, aunque me cueste o aunque quede mal visto, ¿no? Claro, claro, claro.
Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa para seguir con esta entrevista extraordinaria en torno al Día del Periodista con unas invitadas sumamente especiales. Regresamos en breve. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Educando en Valores. Bueno, y continuamos con este programa y se agrega a esta mesa de entrevistadas una joven de nuestro país, Rosemary de León. Ella se desempeña como periodista del periódico El Caribe, siendo egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el grado de licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo. Ella se ha destacado en el periodismo de investigación y redacción de noticias, creación de trabajos especiales referente a temas diversos, redacción de periódicos y revistas impresos como digitales, también manejo de redes sociales. Rosemary de León, bienvenida. Muchas gracias, buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, gusto en conocerte, Rosemary. Un placer para mí estar aquí en este interesante programa. Muy bien. Rosemary, ahora vamos a entrar en el mundo del periodismo digital y nos gustaría que tú nos aclares, nos dejes un poquito de luz sobre los retos que tiene actualmente un comunicador, un periodista en el mundo digital. El periodismo digital obviamente es el futuro y lo estamos viendo en las redacciones que se están adaptando a las nuevas plataformas digitales. Entre los retos yo entiendo que es cambiar su forma de escribir, porque para periodismo digital es un poco diferente con el tema del SEO y todas esas cosas. Los retos mayores principales es eso, educarse en ese sentido, cambiar un poquito la forma de cómo escribir y ver las cosas, y también la rapidez, inmediatez que se deben de tener para el periodismo digital. Excelente. Ahorita le preguntábamos a nuestra invitada desde México, a Sandra, y nos hablaba un poco de su realidad respecto a la libertad de expresión. ¿Crees tú, Rosemary, que en este país, en tu área de labor, se vive la libertad de expresión en el periodismo? Yo entiendo que sí se vive. Ahora bien, cada empresa, cada medio de comunicación es una empresa que tiene sus intereses porque tiene sus dueños que abogan por cada cosa, pero en general yo creo que sí, que hay libertad de expresión, mucho más cuando hay periodismo independiente de aquellos colegas muy famosos aquí que tienen su propia plataforma. Entonces yo entiendo que en el país sí existe. Bien, y esta pregunta es para las dos, pues lo pueden responder las dos. ¿Qué tanto influye en un periódico digital, impreso, un medio de comunicación periodístico, los editores a la hora de sacar una noticia? ¿Qué tanto ellos influyen en eso de si hay libertad, si no hay libertad, etcétera, etcétera? A la hora de cuáles las noticias que vas a salir, sí, los editores influyen muchísimo porque obviamente son los que tienen la dirección de lo que se va a publicar, y son los que están directamente relacionados con los propietarios de las empresas, de los medios de comunicación y de la dirección ejecutiva. Entonces ellos influyen bastante en cómo se va a tomar, por dónde se va a tomar la noticia, cuál va a ser el enfoque y también si sale o no. Sí, como comenta Rosemary, la verdad es que los editores pues sí, al final tienen como la última palabra, ¿no? Y uno como periodista asume eso, que se va a editar cierta información o quizá quieren retirar ciertos nombres. Al final tiene que ver más justo con los intereses pues del periódico y de los contactos a los que ellos tienen que ir rindiendo pues cierta fidelidad. Bien. Y el periodismo paga bien, señores.
Y qué bueno que conocemos dos realidades. ¿Se puede vivir del periodismo? Para nada. No, no se puede. Yo creo que eso es una realidad, no solo aquí, en muchos países de América Latina también. Sí, entonces la pregunta sería, porque me imaginé que esa era la respuesta, pero la pregunta sería ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el porqué de la profesión? Bueno, en mi caso me gusta mucho mi carrera. Pasión, Me gusta, pasión. sí, es pasión realmente. Me gusta mucho, me gusta ver los resultados que se obtienen al final con alguna publicación que pueda ayudar a alguien, que pueda reflejar un problema y que se pueda cambiar. Yo creo más que nada es pasión por el periodismo, pero esto no quiere decir que no estemos abogando por mejorías salariales y laborales también. Una cosa no quita la otra. Y sí, en mi caso también creo que es por pasión, o sea, como darse cuenta que uno tiene cierto talento y que le puede servir a la sociedad. De pronto cuesta quedarse callado, ¿no? Entonces termina uno haciendo periodismo, pues cueste lo que cueste. Y lo mismo, o sea, creo que también estamos abogando porque el papel del periodista no quede como justamente tan vulnerado, tanto por la remuneración económica como por la situación política, ¿no? Y hablando de la remuneración económica y también de las situaciones que se puedan dar en la sociedad por los intereses que se mueven, ¿cómo nosotros podemos incentivar que las nuevas generaciones quieran estudiar, entrar a la profesión del periodismo o de la comunicación social? ¿Cómo podemos en las escuelas incentivar esto? Aunque este es un programa también de educación, ¿cómo nosotros podemos llevar a las escuelas esa chispa para que más personas se interesen por esta carrera tan importante en la sociedad? No sé si la colega Sandra quisiera iniciar con esta respuesta, o lo podría hacer yo. Si quieres tú, Rosemary. Bien, yo lo que creo es que para incentivar que estudien comunicación o mención periodismo, es que si queremos cambiar cosas en nuestra sociedad, males, debemos de generar ese cambio a través del periodismo, denunciando esas cosas que están mal, que pueden mejorarse y que puedan contribuir a una mejor sociedad. Sin el periodismo eso no es posible, porque por ejemplo, si por mi sector la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica no funciona, ¿cómo van a dar a conocer esa problemática? A través de los medios de comunicación, a través de los periodistas, recogen ese dato y reflejan esa problemática para que las autoridades tomen en cuenta en eso, o se le haga presión a las autoridades para que vaya a resolver el problema. Entonces, sin periodismo no se pueden cambiar las cosas malas que hay en nuestra sociedad. Sí, yo creo que el periodismo ahora, por ejemplo, tantas redes sociales que han permitido que la gente se exprese o divulgue problemáticas personales o regionales, creo que se ha aprendido a hacer en nuestras nuevas generaciones periodismo, pero sí tiene que ser un periodismo educado. Entonces, como que animar a los jóvenes que si les guste seguir compartiendo información, datos, noticias en sus redes sociales, que quizá un buen camino sea empezar a estudiar periodismo, como para tener las herramientas, para no caer en extremismos, para saber cómo este talento de comunicar pueda ayudar también a otros a salir de situaciones injustas o justo como de sufrimiento. Y creo que puede ser un buen inicio, empezar desde tus mismas redes sociales, darte cuenta que quizá tienes esa vocación, irlo desarrollando a estudiar la carrera. Sí, ahora que nosotros estamos hablando un poquito de redes sociales y ustedes que han incentivado y motivado al mundo del periodismo y la comunicación, ¿qué opinión le merece el hecho de que estemos frente a una comunicación, a una información tan abierta, donde cualquier persona puede emitir algún comentario, puede dar alguna noticia, sin embargo no tener la estructura adecuada de la noticia, quizás no ser muy verídica? ¿Cómo ven ustedes esta situación
donde cualquier persona tiene acceso a una plataforma comunicacional, Twitter, Facebook, Instagram y estas demás que existen, donde se desinforma. O sea, ¿cuál es esa mirada que le debemos dar y cómo se debería actuar? Ustedes que son profesionales en el ejercicio, ¿qué hacer, qué decir? Porque surgen personas que quizás tienen ese deseo, pero no saben cómo manejarse y no saben cómo dar una información y hasta se desinforma. Bueno, yo creo que sí hay cierto punto donde nos damos cuenta que estamos intentando manipular. O sea, cuando damos una información incompleta para que la gente esté de nuestro lado o opine como nosotros queremos que opine. Y sucede mucho en nuestras redes sociales personales, ¿no? O sea, generalmente como que a mí me da como mucha pena de pronto en Twitter ver que tanta gente tenga acceso a dar su opinión y que termine siendo eso ahí casi como, pues sí, como una serie de comentarios, de ataques que generan mucha violencia en las redes sociales. Sí. Y este tema también que se puso de moda de cancelar a alguien, ¿no? Que surgió sobre todo en Estados Unidos, cancelar artistas que habían dado de pronto una opinión bastante, no sé, de pronto racista quizá. Entonces se sacaban tweets que ellos habían hecho hace 10, 15 años para ponerlos ahora en evidencia y que la gente dejara de seguirlos o dejara de contratarlos o dejara de pagarles. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que aprender en qué momento estamos informando y haciendo uso de nuestras redes sociales para informar, y en qué momento estamos haciéndolo para manipular, para ganar atención o para generar justo estas violencias que yo creo que de pronto se hace adicción, ¿no? Como estar como peleando siempre en comentarios. Y yo creo que hay un punto donde yo misma digo, a ver, si esto no lo puedo dialogar o si la información que estoy dando no va a ser suficiente para terminar bien, simplemente va a ser un darle vueltas a esta pelea. Entonces prefiero no comentar. O sea, así yo sienta que tenga la verdad, digo, prefiero quizá de pronto o dar una información más completa que tenga todos los factores o hablarlo si no se, o sea, si se puede con la persona presencialmente, ¿no? A través de una red social. No sé qué piense Rosemary. Sí, el tema de la desinformación que me choca mucho es un problema que va aumentando cada día y no hay cómo controlarla por el tema de que cada quien, tiene el derecho, ¿verdad? O tiene una red social. Y le voy a hacer una anécdota de un problema que yo tuve con los medios digitales de periódicos no tradicionales, que colocaron una foto mía identificándome como una persona que está involucrada en un proceso judicial. Todo viene a raíz de que, como Cubro Justicia, escribió una nota sobre esa persona y en nuestro periódico digital se coloca la fotografía del periodista, del autor de la noticia. Pusieron el nombre de la persona en cuestión. En Google Fotos apareció mi foto porque está relacionada con la noticia. Claro. Y pusieron mi foto como que si yo soy esa persona involucrada en ese proceso judicial de mucha envergadura aquí en el país, de estos procesos de corrupción. Ya ustedes se pueden imaginar el problema que yo tuve durante un tiempo. Wow. No solamente, también emocional, es un problema emocional porque mi foto está rodando por todos los lados, hasta en videos, y uno no puede controlar eso porque al todo el mundo tener acceso a crear una página web, un periódico digital, y desinformar porque no tienen las bases de un periodista que sabe corroborar la información, es un problema porque no hay a dónde acudir de quién es el dueño de este medio, porque cualquiera lo hace, hasta anónimamente, no tienen un contacto para uno hablar con ellos. Entonces es un problema que yo creo que deberíamos de tenerlo ya con una legislación, alguna ley que nos ayude en ese sentido, porque así como yo, hay muchas otras personas que le han sucedido ese problema por el tema de las redes sociales. Todo el mundo tiene un celular para publicar sin corroborar la información y sin tomar en cuenta en qué puede afectar eso al otro. Sí, eso es muy, muy sensible y
y hasta cierto punto es un debate que podríamos tener aparte, lo de la censura de las redes sociales, por ejemplo como Twitter, que a veces censura a algunas personas, y Facebook también, a raíz de ciertas cosas que tal vez uno lo ve y dice no están bien, porque hay comentarios racistas, xenófobos, que no están bien, pero también eso afecta la libertad de expresión, porque las personas deberían pues expresarse libremente, no importa si eso es un mensaje de odio, pero también uno dice, bueno, pero el mensaje de odio no le va bien a la sociedad, no necesitamos más cosas que le agreguen fuego, agregarle más leña al fuego, por decirlo así, pero ¿cómo nosotros podemos luchar en la orientación de esta sociedad de que, bueno, debemos ser tolerantes, pero al mismo tiempo también cuidarnos de esa maldad que realmente existe en el mundo, que existe en nuestra sociedad? ¿Cómo el periodista puede pues tolerar hasta cierto punto ese odio, pero o sea, hacerse eco de ese odio, pero también cómo no sería la palabra condenarlo, pero al mismo tiempo defender el derecho que tiene esa persona para poder expresarse, aunque eso no sea a nuestro juicio, al juicio tal vez de la persona que creemos un poco en la dignidad del ser humano, que se denigre una persona de X forma. Bueno, es que yo creo que tener libertad de expresión no significa que ella tenga que acabar con esa persona. Una cosa es que yo diga lo que piensa y esa es la forma en que lo diga. ¿Y con qué base digo esa cuestión? Todo derecho tiene su límite, ciertamente, y la libertad de expresión tiene su límite. Eso es lo que pienso. Sí, también me surge esa duda. Yo creo que los periodistas también nos preguntamos eso, ¿no? Como hasta qué punto es libertad de expresión, hasta qué punto ya toca de pronto acallar algún comentario o alguna opinión. Y sí, esto mismo que dice Rosemary, creo que tenemos que aprender a compartir sin violentar, sin querer generar pues sí, división, sin querer a fuerzas hacer ciertos comentarios para dejar mal a alguien, ¿no? Como decimos acá, para dejar mal a alguien. Y creo que tiene que ver mucho este tema, que en nuestra sociedad está la violencia como muy latente, se puede sentir esa violencia como que nos hemos deshumanizado, y quizás sería eso, como humanizar de nuevo el periodismo, la comunicación, las redes sociales, sentir que estamos hablando con alguien que tiene sentimientos. Y creo que sí es muy válido dar diversas opiniones, tanto por nuestro derecho de expresarnos como para abrir diálogos, pero aprender eso, ¿no? O sea, que nuestros comentarios no son pues bombas que tengan que explotar, sino aportes a la verdad, aportes a un diálogo y a una mejor pues sociedad. Excelente. Bueno, señores, hemos dado testimonio en este programa de que cuando hay vocación, cuando hay pasión, a pesar de las situaciones, se cumple y se llega al objetivo. Lo digo porque, mire, Sandra está allá en México en medio de una mudanza, Rosemary está en medio de un trabajo y nos están aquí acompañando en este programa del día de hoy. Queremos felicitarlas por este esfuerzo y también por el ya pasado el Día del Periodismo. Y un último mensaje de parte de ustedes en el marco de este día, por favor, ya para darle fin al programa. Sí, yo voy a tomar esa partecita de la colega Sandra con el tema de humanizar. Me gustó su exposición en ese sentido y creo que el mensaje final sería eso, humanizarnos todos, ver, hacer lo que no, o sea, no hacer lo que a usted le gustaría que le hicieran y saber que todos tenemos sentimientos y que somos personas. Gracias, Rosemary. Yo creo que también, bueno, a mí me ha ayudado mucho abrirme a otras
realidades, a cosas que quizás están fuera de nuestro diario y nuestro común. Eso ayuda muchísimo justo a humanizarnos, como entender que hay muchos puntos de vista, muchas perspectivas, y que esto nos ayuda a construir algo que a todos nos haga sentido, como me gusta mucho esta palabra de comunión, porque no quiere decir que todo sea igual, sino que desde lo diferente podemos construir algo que sea común a todos. Y bueno, para mí eso sería un periodismo más humano. Bueno, muchísimas gracias Sandra, Rosmeris, por este tiempo que nos han dedicado en el marco de esta celebración del Día del Periodismo, una profesión que realmente es vital para la sociedad, para cada una de las naciones, para que la verdad realmente surja en medio de la sociedad, y en eso se convierte el periodismo en una luz en medio de la oscuridad. Y aparte de agradecerles a ustedes y felicitarles por el trabajo que desempeñan, queremos también hacerle un llamado a toda la sociedad para que valoren más el trabajo del periodista, valoren más el desempeño de estos que cada día trabajan para llevarnos a nosotros las noticias, la investigación, para que hacernos más fácil entender ciertas cosas. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y tengan una muy buena noche y un excelente fin de semana. Muchas gracias, bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.